¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero dejar, he andado todo el día con esa intriga y quiero dejarles a todos la oportunidad de, de analizar y voy a dejar la introducción, la idea, vamos a hablar de todo un poco, pero una de las principales causas por las cuales quiero hacerlo es ¿por qué en lugar de estar pidiendo megacárceles y que nuestro gobierno se gaste millonadas, todos nuestros impuestos, en construir cárceles y meter gente presa? Que está bien, recalco, está bien, pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿En qué momento nosotros nos estamos comprometiendo en educar y formar los hijos de la patria para el futuro? Estaba haciendo un análisis de esto. Estoy esperando que me vengan superficiales porque es mucho más profundo. Pero he llegado a cierta conclusión que nos hemos perdido. Y sí les voy a leer un poquitito, pero antes quiero dejar bien claro, las mujeres tienden a echarle culpa a los hombres tienden a abandonar esas partes por el tema de que hoy hay muchas reglas y no comparto el padre que abandona a sus hijos porque no lo veo como un compromiso. En realidad ahí nace el problema. El problema está en que ese padre que hoy abandona a sus hijos es un padre, fue un hijo que tal vez o fue abandonado o fue maltratado en un hogar o tal. O sea, viene un problema de raíz desde mucho atrás, con problemas que viene arrastrando y se lo viene dejando de generación en generación. Luego está la otra parte que son madres ausentes, una madre que se desvela, que deja toda su vida, se dedica toda su vida a trabajar para darle lo mejor a sus hijos o su hijo, si solo es uno, pero nunca está presente. Siempre es educado por otra persona o por las calles, donde generalmente se terminan perdiendo. Pero no se pierden en las calles, se pierden, inicia la pérdida en la casa. Y esto se los voy a mostrar con temas científicos, algo personal. Yo también tengo mi hijo y he hecho una de las pruebas más fuertes que podrían todos ustedes ver. Él no está conmigo, yo no soy nada permisivo, en realidad creo que sería fatal, pero ¿qué es lo que le estamos dando a los hijos? Yo llevé un teléfono y se lo entregué, este teléfono para tus estudios, exclusivamente estudios, y que tengas la oportunidad de hacer algunas investigaciones. Utiliza YouTube también como una herramienta como una segunda universidad, una escuela. Pero, ¿qué sucede? Vean esto. No sé si la cámara lo puede captar. 6 horas en un juego. 6 horas. Entonces, ¿qué sucede? Ese juego hoy pasa a la lista negra y le doy siempre bloqueado. Se lo bloqueo yo, pero mañana ese juego lo vuelve a descargar y la mamá le permite que lo vuelva a utilizar. Tengo la opción de ver 8 horas se pasó hoy en otro juego que se llama Clash Royale. Vamos a pasarlo a la lista de siempre bloqueado porque él tiene permiso de utilizar un solo juego o un juego al día 1 hora como entretenimiento. Tiene permiso de utilizar ciertas redes sociales 1 hora y media y 2 horas. Y yo tengo el control desde acá de manera remota. ¿Qué sucede?
que yo se lo limito y la mamá se lo permite. Y ahí es donde interferimos en la formación y la educación de los hijos. Porque o los dos hablan el mismo idioma, o vámonos todos al carajo. Porque entonces no estamos en la misma sintonía. No estamos controlando lo que los hijos están viendo hoy. Y cuando en ese momento nosotros perdemos esa autonomía y les damos el control a los hijos, pasa lo que hoy día está pasando en esta red como TikTok, que ve un montón de estúpidos hablando puras tonteras, tiqui tiqui, taca tac, pa pa pa, ta tum 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 tum. Y, o sea, ¿qué le están aportando a esta sociedad? ¿Qué le estamos aportando? Porque en el momento que nos distraemos por entretenimiento, por obtener algunos likes, por obtener algunas, qué sé yo, TikTok está monetizado, muy monetizado, y eso le permite a mucha gente que no sabía hacer absolutamente nada, le permite ganarse unos centavos. El problema es que en eso estamos invirtiendo el tiempo, y esa es una estrategia, un arma. De hecho, esto lo dice la nueva inteligencia y el control y el contorno de lo humano. Es un MK Ultra en alta dimensión, un control humano, y nosotros no nos estamos deteniendo a ver qué es lo que está pasando allá afuera. Vemos tantas cosas, países que se están perdiendo en drogas, en delincuencia, en tantas cosas, y lo único que decimos es que el país está terrible, está peligroso. Pero no nos detenemos a ver que nosotros como padres somos los primeros responsables de que esos hijos estén cometiendo delito allá afuera. Podemos justificarnos como querramos, pero el problema somos nosotros. Desde el momento que le permitimos a un hijo tener un celular, desde ahí estamos dándoles a ellos el control. Yo tengo la oportunidad de ver todo lo que él hace, pero lastimosamente hoy yo le cambio los controles, y mañana los tiene de nuevo porque la mamá también tiene acceso y ella se los controla. Y no me voy yo a ver un niño de 12 años, 11 años, 12 años, que tiene que estar viendo estupideces en YouTube, donde puras cosas de niños de 2 años, de 3 años, de 1 año, cosas solo de entretenimiento y estupideces, y no le encuentro que vea ningún solo video que haya visto que sea productivo. Jugar a retos, cómo ser millonario, que es lo que vamos a hablar al final, que es lo que está pasando también en los últimos. Y si me voy al navegador, donde también tengo acceso, cómo regalar fragmentos de no sé qué, y de ahí todo es regalatón, reclamatón, cómo reclamar fragmentos de evolución para Clash Royale fácil y rápido, juegos. Un niño, hasta los 12 años, debe de estar centrado en ayudar al hogar, en la educación, y mantenerse totalmente ocupado en su formación y educación hacia un mejor futuro. Hoy día está la inteligencia evolucionando tan rápido que deberíamos estarlos centrando en eso. De hecho, le permití que descargara Gemini. Yo tengo la opción igual de ver, y no la usa para nada. Y se lo decía que tenía la opción de usarla para investigar, para que curiosee. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es que los niños no son los mismos curiosos como nosotros. Nosotros éramos curiosos de una cosa, ellos son de otra. Pero estamos más ocupados como padres viendo cómo hacen piruetas unos viejitos en TikTok,
remedando a otros, ocupándonos de cosas triviales, mientras perdemos realmente a los hijos. Quiero empezar con una idea que me dejó pensando después de leer este libro de Artificial, para introducirles. Estamos viviendo una época muy, pero muy extraña. Tenemos la tecnología más poderosa en la historia, pero al mismo tiempo somos la generación más frágil, más distraída y más confundida sobre lo que significa ser humano. Pasamos de ser una sociedad de aprendices a una sociedad de víctimas. De levantarnos y volver a intentarlo, a culpar, cancelar y rendirnos antes de empezar. Hoy, todo está diseñado para que nada cueste, y cuando nada cuesta, nada vale. Queremos resultados sin proceso, reconocimiento sin esfuerzo y paz mental sin disciplina. Confundimos derecho con mérito, autoestima con narcisismo y libertad con ausencia total de límites. Y ojo con lo que estábamos hablando anteriormente. El Internet nos prometió conocimiento, pero nos dio puro ruido. Tenemos acceso a todo, pero pensamos menos. La tecnología, en lugar de expandir nuestra mente, nos encierra en burbujas donde solo escuchamos lo que confirma nuestras excusas. Y ahí nace la decadencia mediática, una fábrica de víctimas, una industria que vive del drama, del enojo, del escándalo. Mientras más indignación generan, mejor les va. Y la sociedad entera cayó en ese juego. Pero el origen profundo está en otro lugar, en los padres ausentes. Vivimos en una generación criada por pantallas, no por presencia. Niños sin guía, sin límites, sin conversaciones reales y sin experiencias que formen su carácter. Cuando creces sin resistencia, creces sin fortaleza. Cuando creces sin tiempo de calidad, buscas refugio en lo digital. Siempre va a ser así. Cuando creces sin estructura, cualquier dificultad te lastima. Antes, la vida exigía aprender. Hoy, exigimos que la vida se adapte a nosotros. Ese cambio silencioso se convirtió en una sociedad que evita la responsabilidad y se refugia en la victimización. Y aquí es donde quiero que empecemos esta conversación. En cómo llegamos hasta aquí y qué estamos perdiendo como humanidad mientras nos volvemos más cómodos, más sensibles y más desconectados de lo real. Observemos hoy día toda la pérdida que tenemos de autonomías. Puede decir uno como viejitos en mis tiempos, pero yo creo que no es en mis tiempos. En la escuela, si yo cometí un error, nadie me defendía. Llegaba una nota a casa y en casa me castigaban. Era así, sencillo. No era negociable. Si tenía un problema con otro compañero, en la salida nos vemos. Y arreglábamos aquello en la salida. Todos los niños hacían rueda. Las narices reventadas y llegábamos a casa quietecitos. Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque si decías en casa que te habías peleado con alguien, te metías en un grave problema. En casa también te caía. Entonces, aprendimos a ser independientes. Nunca me detuvieron que me fuera a caer o evitarme. Hoy día se la ponemos como padres tan fácil a los hijos
que los hijos no hayan nada más que ver, pues, estar metidos en redes. ¿Por qué? Porque para evitar que ellos anden de curiosos, brincando, gritando, jugando por todos lados, pues mejor le damos un teléfono. Antes ibas a un centro comercial o a un restaurante y te sentabas y era terrible ver niños corriendo, gritando por todo el lugar. Los sentabas en la mesa y rapidito andaban corriendo de nuevo. Eso era inevitable. Hoy día, una de las fáciles maneras de ver, observa. Llegan padres con niños, los niños se sientan, se ponen ahí con el teléfono, y están los padres ahí, comen, y el niño tal vez solo se tomó la bebida, y ahí siguen y siguen, se levantan, vámonos, se levantan de la mesa y ahí van, llegan. O sea, ¿en qué momento dejamos que se perdiera eso? Y no somos capaces. Esta sociedad no premia a los pensadores, premia la reacción inmediata, a los que hablan poco, ni siquiera a los que hablan mucho pero que nada se les entiende. Tenemos a gente que jamás ha tomado un libro dándonos cátedra de cómo hacer política, de por quién votar, dándonos cátedra de cómo debe de ser nuestra vida, cuando no tienen ni idea de lo que has vivido. Caminaba de pequeño, como todos saben, yo perdí a mi padre a los 5 años, y me llevaban desde los 5 años, desde que él murió, a coger café, a cortar café a los cafetales, 5 años, y había que caminar como 8 kilómetros todos los días hacia arriba y aquí a subidas, y después en la tarde hacia abajo otra vez. Si estábamos haciendo de entre 13 y 14 kilómetros diarios, caminar para después ir, trabajar y luego regresar. Me vienen a decir a mí de trabajo, de abuso a la niñez o cosas de esas. No, me enseñó eso. En temporada de siembras, llegaba de invierno, mi mamá me entregaba a mis tíos y ellos se encargaban de ponerme a trabajar todos los días. Me sacaba permisos de la escuela y me mandaba a trabajar con ellos, a sembrar maíz, a trabajar con bueyes, a tallacanear o lo que sea. Y ellos no me pagaban a mí, le pagaban con granos a mi mamá. Esto no puede ser nuevo. En temporada de limpias de las milpas, a tirar asadón, ahí me llevaban también. Yo iba más tiempo a trabajar al año que a la escuela. Aún así no me fue mal en la escuela, pero iba poco tiempo, porque había que trabajar. Y si me vienen a hablar a mí de que eso es abuso, yo creo que es una irresponsabilidad decir eso. Porque mi madre, siendo solo madre, pudo educar a tantos hijos, y al menos a mí me tocaba ver a ninguno delinquiendo o haciendo cosas malas. Al menos todos hemos aprendido a ser independientes, nos fuimos de casa muy temprana edad, pero no había nada que hacer y tocó aprender a sobrevivir. Hoy día doy gracias a todo eso y a todas las personas que estuvieron involucrados desde los 5 años hasta los 14, que pasé por muchos lugares aprendiendo, trabajando gratis y todo, solo por la comida y el vestuario, por tantos lugares que pasé durante ese tiempo y por tantas personas que me guiaron, que hoy día puedo hacer cualquier cosa que me pongan a hacer, menos robar ni esas cosas malas, ¿no? Pero aprendí a hacer de todo. No me voy a morir de hambre en ningún lado, porque aunque sea cambiar un bombillo, aprendí. Y vaya que entre nosotros crecimos no había luz. El problema es que hoy se la ponemos tan fácil a los hijos, que los hijos en casa no hacen nada, no les enseñan ni siquiera a agarrar una escoba, no les enseñan a lavar ni los calzones, no les enseñan a nada porque hay lavadoras. Entonces,
qué más podemos esperar de una sociedad que lo único que tiene son pantallas y que no sabe utilizarlas para nada? Y luego tenemos unas escuelas controladas por el Estado-nación, para que haga lo que a ellos les conviene. Así una pregunta, creo ayer la hice, vi como 3 o 4 respuestas, uno le pegó cerquita, y yo diría, una de las enfermedades más peligrosas que existen en estas sociedades hoy día es la estupidez. No puedes pelear con un estúpido. Los estúpidos siempre van a intentar ganarte, jamás van a aceptar que están en un error. Y a ellos es a los que siempre tenemos que tenerles miedo. No le tienes que tener miedo a alguien que leía por ahí algo que decía, los que roban no leen libros, y los que leen libros no roban. Es la única historia que existe de robar libros, es el libro de la ladrona de libros, que es impresionante ese libro, hay que leerlo. Pero que nos vamos quedando ahí. La educación la volvimos un mito. Los padres hoy le permiten de todo a los hijos, no hay control. Me estoy poniendo yo como ejemplo de que lastimosamente, aunque uno como padre quiera hacer las cosas, las mujeres no se lo permiten. Hoy día en ciertos países existen unas reglas tan estúpidas que me parece estúpida, porque eso lo único que hace es, entre más ilegalidad, más problemas van a haber. Si a mí me obligan a pagar una manutención, no lo voy a hacer, métanme preso, porque a mí nadie me obliga, es mi responsabilidad, y yo debería de traer esos valores integrados en mí por quienes me crecieron. Si un hombre hoy no se hace responsable por sus actos, es por lo mismo, porque ese hombre fueron los mismos padres que no le dieron esos valores. No justifiquemos, ahí están muchos de los problemas de hoy día, que hemos venido arruinando una sociedad desde hace 60 años para abajo, y es donde hay más niños que crecen sin padres, hay más niños que crecen solo con una madre ausente, aunque quiera hacer de todo, no lo hacen, y otras que se aprovechan de la situación y tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos de 5 padres diferentes para tener los derechos del Estado, y el Estado les aprueba un montón de pensiones y viven como ricos, como ricas, millonarias. Entonces, hay ciertas cosas de esas que muchos tal vez no las compartiríamos. Sé que muchos se van a enojar por decir eso, pero ciertas cosas de esas permiten que uno vea, porque a mí me ha tocado ver dinero que le es pagado a una dama para la manutención del hijo, y lo utilizan para irse a hacer las cejas, para irse a hacer... Sí, y es siempre algo que yo siempre he dicho: si mi ayuda para mi hijo es para mi hijo, es para él. La madre está obligada a trabajar, porque si tiene más hijos, tiene que trabajar, y para eso debe de ser equitativo de ambos padres. Ahora, ya en un caso como estar ausente, que definitivamente es mucho más complicado, pero no deberían de ser permisivas. Mi madre no estuvo todo el tiempo ahí, ni siquiera nos controlaba en nada, y ella siempre sabía corregir cuando le tocaba corregir. Entonces, no es una excusa de decir no tengo tiempo, no es una excusa de decir yo estoy todo el tiempo trabajando en casa con los hijos, no es una excusa. Formar hijos que le heredemos a esta patria con mejores valores. El problema está en nosotros como padres, que no estamos sabiendo hacerlo. Hoy salimos y vamos a ver niños que desde una edad chiquitita, temprana, los padres les cumplen todo, no saben decir no. Y cuando tú creces un hijo que no le dices no nunca, ese hijo no va a saber perder. El problema es que no va a saber resolver y va a explotar cuando alguien le diga que no allá afuera.
Yo recuerdo una anécdota con mi hijo cuando tenía la primera vez que yo tuve la oportunidad de llevarlo a casa, como 2 años, y mientras yo estaba trabajando, él andaba corriendo por ahí, se dio una volcada y se reventó, se dio una fisura en la frente. Y me quedó viendo y quedó viendo a mi mamá y quedó esperando a ver que alguien le dijera nada. Y yo le dije a mi mamá que no dijera nada, que quedito. Se levantó con sangre en la frente y fue allá como quien dice, nadie me para bolas. No lloró. Vaya si alguien lo hubiese ido a chinear y todo, es un caso diferente. Pero como nadie se levantó, él fue allá a pedir ayuda para que le ayudaran a limpiar eso y ya, se acabó el problema. Esas cosas pueden ser inhumanas en el primer momento o en la primera reacción, sí, pero eso crece, eso crea resistencia en las personas, en los niños. Ellos son curiosos, hay que dejarlos que se caigan, hay que dejarlos que se embarrialen, hay que dejarlos que cometan sus errores, porque el niño que crece en ese libre albedrío donde tú no le dices cuidado, te vas a caer, cuidado, no hagas esto, ese niño aprende a solucionar problemas, aprende que algo es peligroso, que algo puede ser peligroso, que algo es riesgoso y algo es peligroso. Hay dos cosas diferentes, hay que aprender que los riesgos son los que nos hacen a nosotros ser mejores. Ahí se crece la resiliencia, se forma ahí. Podemos decir que en todos los errores que nosotros cometemos, en los riesgos que nosotros cometemos, aprendemos la solución de problemas, es la salud mental de una persona y te enseña a ser independiente, porque en ese momento dejamos de depender de alguien más. Por eso sucede que hay personas que puedes pasarles por encima y no les va a importar. El peligro es cuando esas personas exploten, porque entonces ahí nadie es responsable de esos actos. Porque también sucede que hay personas que son pasivas, pueden ser provocativas pasivas, no les vas a sacar mucho, pero cuando esas personas explotan es un caso diferente. Aprendemos a ser muy, diría, independientes hasta para solucionar cualquier problema. Pero si nosotros nos encargamos de solucionarles todos los problemas a los hijos, si ese hijo pasó de los 10 años, pasó de los 15 años, sigue con sus problemas solucionados por padres, cuando ese hijo supera los 18, 20 años y ya papá no puede solucionarle sus problemas, en ese momento va a buscar quién se los solucione y adivinen quién se los va a solucionar: la calle. La calle es mucho más fácil. Por eso es que se pierden en ese proceso. Así que debemos de ir un poquito a la introspección, de hacer un análisis mental, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y pararle a los límites. Ciertos límites solo hacen una sociedad más vulnerable. Hoy nos han enseñado a que alabemos todo o funemos todo, pero no somos analíticos. No nos detenemos a pensar qué es lo que hay detrás de un caso. Por ejemplo, no debería entrar esto, pero lo voy a comentar. Observemos el caso de la niña que corrió los 5, 10 y 21 kilómetros creo que fue en Puerto Rico. Nosotros no sabemos realmente el entrenamiento que esa niña ha llevado, porque la mamá es quiropráctica, según lo que estuve leyendo el comentario de ella. Entonces todo el mundo dice que es una irresponsabilidad, que no sé qué. La Federación de Deportes también dijo que no debería, que lo máximo sería un 8 kilómetros. Está bien para un niño que esté empezando, pero nosotros no sabemos el contexto de todo eso, aunque la gente diga una cosa, los medios digan otra, la federación diga otra, porque hay que ver todo el proceso atrás que tal vez esa niña ha llevado. No sabemos si esa niña corre desde los 3 años y tal vez corre detrás de la mamá porque también ella es deportista,
Entonces, a veces los niños no van a seguir a los padres porque les exijamos que lo hagan. De hecho, no lo van a hacer bien. Un hijo emula las acciones de los padres y las quieren mejorar. Siempre va a ser así. Pero nosotros generalmente o funamos o alabamos. Nunca somos capaces, no hemos sido capaces de pensar, de detenernos a pensar, de analizar esto o lo otro. Siempre hay dos alternativas, rojo o azul. Usted tome la cápsula que quiera, rojo o azul. Siempre va a ser así. Y por último, quería hacer un análisis que esto es algo que no debería tocarse en un tema aparte, pero lo quiero comentar. Influencer o narcoinfluencer, se puede decir. Lo que está sucediendo hoy día, mucho más fuerte. Vemos un grupo muy reducido allá afuera hablando de cómo hacerte rico de la noche a la mañana, cómo disfrutar de la vida sin trabajar, cómo retirarte joven. Nada es fácil. Nada puede ser tan fácil. Si alguien te la pinta fácil es porque está reclutando para alguien y pues te va a llevar a un problema mucho más grande. No existe ese camino fácil. La otra es de las mujeres. Las mujeres sí tienen mucha alternativa porque una mujer pues es sencillo, solo consigue ahí cómo ponerse silicón, muestra un cuerpo más grande y pues diríamos que es prostitución social, prostitución en redes sociales. Simplemente mostrar todo ya pierde el valor definitivamente, porque lo que más atrae a un hombre es lo oculto, y cuando ya se muestra todo ahí para de contar, entonces se vuelve monetización, dinero instantáneo. Ahí es donde estamos viendo una tendencia bastante terrible, porque ahí es donde la mayoría de jóvenes mujeres se están perdiendo. ¿Por qué? Porque para las mujeres es mucho más fácil. En ese caso, como les digo, la mujer que ve esa oportunidad entre las edades medianas y pues se ven tentadas, y hay muchas allá del otro lado que les están mostrando esa vida fácil, y es lo que está llevando, y ahí es donde los padres no se están dando cuenta, o los mismos padres les permiten. Lo único que están haciendo es condenando a sus propias hijas a un fracaso rotundo cuando ya superen los 25, 28 años. La belleza se acaba un día, señores, la formación, la educación no. Y los valores, el valor que una persona tiene siempre se va a basar en cómo habla, cómo actúa, lo que hace. Y para una persona basta o al menos a mí me pasa, que con una conversación de 5 minutos puedo saber o detectar qué tipo de libros lee esta persona, qué tipo de contenido consume, qué personaje sigue, o si no sigue, o si no lee nunca. O sea, se puede ver y lo puedes palpar desde una óptica visual y analítica en las palabras que usa para expresarse. Siempre es así, y el léxico siempre va a delatar a una persona. Así que otra cosita que les iba a comentar es sobre los chiquitos, pero es muy delicado, así que lo vamos a dejar para más adelante. Tal vez alguien más se atreve a comentarlo, porque se está dando mucho una tendencia donde los padres monetizan. O sea, que se nos acabó. Bueno, les voy a comentar a esto así. Uno de chiquito tenía la oportunidad de jugar ahí con los demás, ¿qué les diría? Vecinos o primos. O sea, nosotros crecimos en esas cosas que con todos los primos todos los días nos reuníamos. Un día jugábamos pelota, diríamos, algunos aquí dirían
mejenga o cosas así, todos los días en la tarde hasta que se hacía noche. Pero siempre nos íbamos los fines de semana, por ejemplo, al cerro. Nos subíamos íbamos cargando unas tablas grandes, a veces lo hacíamos entre 3 4, y de allá nos subíamos todos. Y habíamos veces que íbamos 7 8 primos, todos juntos, uno adelante, otro atrás, enganchados en la tabla, y nos soltábamos desde el cerro, y con aquella adrenalina que no ha sido superada por nada, decían por ahí, a estamparse en cualquier piedra o árbol abajo. En muchas ocasiones uno llegaba todo raspado, los codos, la cara. Yo tengo cicatrices en la cabeza muy grandes, pero sobrevivimos a eso. Si todas esas cosas se hubiesen mostrado, creo que seríamos una generación estupidizada, porque pues no tendríamos anécdotas que contar, porque ya todo estaría contado en redes de lo que está sucediendo. En la época de la perfección, nosotros se nos permitía cometer errores, muchos errores que, bueno, a muchos de nosotros, allí no había perfección, como les digo, entonces apodos por todos lados, el bullying se convertía en una estrategia de defensa, de crecer una salud mental más, una salud emocional mucho más robusta. Nos permitía auto defendernos a nosotros mismos o hacernos fuertes. Hoy día no puedes decirle nada, no puedes hacer eso. Si tú le dices a alguien, yo me acuerdo de la maestra que les decía a las mujeres, algunas de ellas les decía cometas, a otras les decía que tenían la cabeza llena de aserrín, y muchas otras cosas que nos decían. Burro, a mí me pusieron orejas de burro una vez, no sé por qué fue que le hice, y me tuvieron todo el día viendo a la pizarra con unas orejotas de burro en la cabeza. Tantas cosas que uno vivía que lo hacían fortalecer una salud mental mucho más robusta. Hoy día los maestros no tienen permiso de hacer nada de eso, no pueden corregir. Ya los niños son puro cristal, no les puedes decir nada porque ya se quiebran, ya están llorando, ya van a poner queja a papá, y pues se arman más broncas. Es ese exceso de protección que está sucediendo, que al final vuelvo a lo mismo. Estamos haciendo una sociedad totalmente débil. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vas a hacer tú que en su momento escuches o veas este video? ¿Qué vas a hacer para aportar un poquito? No importa lo que comentemos, es comentarlo. Pero ¿qué vamos a aportar para mejorar? Para que esta sociedad empiece a mejorar. Yo se los digo así. Para cerrar, les voy a comentar esto. Nadie termina siendo perfecto. Nadie es perfecto. Cometemos muchos errores en el proceso. Pero en el proceso de los errores, en la pérdida, en el cometer errores, aprendemos tantas lecciones que son invaluables. Crecí en el campo, crecí con ganado, trabajo en agricultura, pude trabajar en agronomía, pude trabajar como seguridad, pude vivir en barrios marginados de los más peligrosos que existen en Honduras, pude observar cómo germinaba la semilla de las pandillas en aquellos años, se los puedo decir 2009, 2010, un apogeo horrible. Estuve preso y vi tantas cosas que yo hoy día, que me ha tocado vivir acá, si esto continúa así como va, en menos de 10 años vamos a estar viviendo eso mismo que vivimos en Honduras hace 10 años, 14 años. Hoy no sé cómo está, pues ya tengo más de 7 años fuera, entonces no sé cómo está, pero era terrible. Y
Y preocúpense ustedes, se los digo así, cuando un pueblo brinda su seguridad por no cambia su libertad por seguridad, en ese momento pierde los dos. Y creo que Jefferson o Benjamin Franklin fue que lo dijo en su momento, pero a nosotros nos pasó. Pude ver cómo el gobierno, cómo el ejército golpeaba a mi hermano injustamente en una redada. Es horrible vivir bajo un régimen cuando le dan el poder al ejército. Es horrible. O sea, hay que vivirlo. Hay veces que yo hago ciertas críticas un poco suaves de El Salvador. Es horrible. ¿Por qué? Porque le das el poder después de haber perdido la seguridad con un montón de jóvenes inexpertos en las calles haciendo cosas terribles, le das el poder a un ejército entrenado. Y es peor, se los digo. No sé qué sea peor, pero un ejército entrenado eso es voraz. Ellos no están entrenados para tratar con la gente. Entonces, cuando les das el poder a ellos, es terrible. Y yo lo comento desde mi experiencia, porque lo viví. Yo fui encarcelado muchas veces por precaución. Siempre allá te detienen y te meten 24 o 72 horas por investigación, y luego salís y a ellos no les importa cuánto hayan dañado tu imagen, te meten preso y te sacan y ya. O sea, solo estaba por investigación, nada más. Y eso, ya te detienen en la calle tal vez, y te habías tomado tal vez unas 2-3 cervezas, te le alteraste, te llevan en la patrulla, te meten preso 24 horas. Y en las 24 horas, un fin de semana, te vas a lanzar 72. Así que ese es el mundo que se vive, donde le damos el poder al ejército, y eso es lo que estamos formando. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, qué es lo que estamos... ¿Qué poder estamos fortaleciendo cuando exigimos megacárceles? Por eso le puse el título, para jóvenes, megacárceles para jóvenes. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a aportar para que los jóvenes de hoy no se pierdan? ¿Qué le vamos a heredar al futuro? Pueden encarcelar a todos los que están allá afuera haciendo daño, que podría decir desde mi experiencia el 50-70% de esos jóvenes que están haciendo daño ahí son patrocinados por alguien. A alguien le conviene tener ese montón de jóvenes haciendo daño por ahí, pero ese es un tema muy, muy profundo y mejor me lo reservo. Y nosotros nos conformamos con una narrativa que nos cuentan por qué es lo que les conviene. Por ejemplo, si yo pongo un texto ahí cortito para que se ofenda a la gente, a mí me interesa para que me dé, que me alcance me dé engagement. El engagement, o sea, la publicidad, no existe publicidad negativa ni negativa, simplemente jugar el juego. El arte de la guerra, Príncipe de Maquiavelo, les dejo esas dos pistas, es estrategia para ganar. Nunca vas a perder. Así que puede ser confuso, puede ser incómodo para muchos, siempre es una estrategia, siempre. Y el gobierno lo juega de la mejor manera en el tablero del ajedrez, siendo nosotros los vasallos, siendo nosotros los juguetitos. Nosotros jugamos su juego a como ellos quieren. Así que decidamos nosotros, hoy que tenemos libertad, que el futuro, o que el futuro muy prontamente cercano, nos encuentre filosofando, nos encuentre pensando y no siguiendo las reglas de ellos. Gracias.